Hola Vanessa, ¿cómo estás? Dream Your Plan, José Moreno, ¿cómo están? Bienvenidos a el programa de lives Conversaciones Corazón Turquesa. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Víctor Moreno. Les voy a contar un poco más de nuestro invitado en un ratito. Mientras tanto, ya me contaron los que están en el primero. Saludos desde Málaga. Miren, chicos y chicas, nos ven incluso desde Málaga. Tenemos invitados que están conectados desde Málaga, desde México, desde Puerto Montt, Santiago, Algarrobo. Maravilloso. Aquí me aparece el doctor. Me encantan los días de lives. A mí también me encanta, estoy muy feliz. Bueno, como les comentaba, a comienzo de año hicimos el primer ciclo de Conversaciones Corazón Turquesa, donde pudimos compartir con personas que tienen disautonomía y que nos contaron de su experiencia personal viviendo con esta condición. En el lanzamiento del segundo ciclo de Conversaciones Corazón Turquesa vamos a tener como primer invitado al doctor Víctor Moreno, y luego más adelante vamos a estar conversando también con pacientes de disautonomía y tenemos algunas sorpresas que estamos trabajando con el equipo. También les tengo pendiente publicar y contarles un poco más del equipo que tenemos en Corazón Turquesa, porque inicialmente comencé yo y ahora ya somos un equipo, así que estoy muy contenta también y próximamente les voy a estar contando más sobre esto. Perfecto. Bienvenidos a todos y todas. Me envió una... Ahí está. Hola, Hola doctor, ¿cómo está? viene tú, Ámbar, ¿cómo estás? Bien, también muchas gracias. Yo te escucho perfecto. ¿Tú me escuchas bien? Sí, súper bien, me pude conectar. Era un problema de actualización de mi Instagram. Ah, con razón. Pero bueno, lo Sí, logramos. Así que buenísimo que estemos reunidos acá. Te cuento que el día de hoy nos están viendo personas desde México, desde Málaga, desde Puerto Montt, desde Algarrobo, Santiago, y se van a ir conectando más personas desde diferentes lugares. Así que bienvenidos a todos y todas, como les comentaba, al segundo ciclo de Lives Conversaciones Corazón Turquesa. El día de hoy nuestro invitado es el doctor Víctor Moreno, quien es médico cirujano, especialista en medicina interna y además cardiólogo. Cualquier cosa tú me corriges, por favor. Víctor, por favor, si te puedes presentar y contarnos un poco más sobre ti. la presentación está súper bien. Como para complementar, ¿cierto? Me llamo Víctor, soy cardiólogo, trabajo acá en el sur de Chile, en Temuco, específicamente en Resalud y en CardioK, acá en Temuco. Y me dedico a la cardiología ya desde hace 5 años. Mi enfoque, ¿cierto? Es generalmente la patología coronaria, los pacientes con infarto, pero también tenemos el nicho, ¿cierto? Que vamos a conversar hoy día, que es lo que vamos a desarrollar, ¿cierto? En esta conversación. A lo largo del live, sí, así es. Y bueno, si me puedes contar también un poquitito por qué decidiste estudiar medicina, me encantaría para que te conozcamos un poco más. Bueno, esa decisión la tomé hace harto tiempo, ahora tengo 42 años. Yo creo que fue como a los 15, 16 años que tomé la decisión por un tema familiar. Tuve un evento familiar importante y ahí me empecé a interesar en el área médica y entré a estudiar medicina. Esto fue casi el año 2000, hace harto tiempo ya. Mira, harto tiempo. Pero qué Sí, lindo. O sea, entonces hubo una situación familiar y eso te dijo a ti internamente, quiero estudiar medicina. sí, Y esa emprendiste fue ese camino.
Esa fue la clave. Sí. Yo creo que a Buenísimo. hartos colegas le ha pasado eso. Ujú. Claro, como desde la experiencia, que es un poco de donde nace también Corazón Turquesa. Sí. Me imagino que varias cosas nacen así, desde vivencias que vamos teniendo en nuestras vidas. Oye, y si tuvieras que decir algo que te guste de tu trabajo, de lo que haces, ¿qué es como lo que más te gusta del trabajo que realizas hoy día como médico? Sí, mira, lo que más me gusta es el contacto con la gente, poder escucharlo, que yo creo que es lo más importante actualmente, escuchar a la gente y poder darle una solución en primera instancia verbal, ¿cierto? En relación a las cosas que ellos me cuentan, y luego que es lo fundamental que ellos andan buscando una solución a su problema, y tratamos de dárselo en la medida de lo posible acá en Temuco. Perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces para todos los que se vienen uniendo, hicimos la presentación del doctor Víctor Moreno, médico y además especializado en cardiología, que estudió medicina por un evento familiar que lo inspiró, por así decirlo, a hoy día ser médico, y lo que más le gusta de su trabajo es el contacto con las personas y el poder ayudarlos y resolver en caso de que sea posible todas las problemáticas que podía tener alguien que asiste en el fondo a la consulta. Y a lo que vinimos el día de hoy, lo que nos convoca en Conversaciones Corazón Turquesa, la disautonomía. Entonces, les voy a hacer una pequeña introducción, los invito también a ver los lives que hicimos en el primer ciclo de Conversaciones Corazón Turquesa, donde especificamos también todo esto, qué es disautonomía, cuáles son los principales síntomas, que también los vamos a ver el día de hoy. Entonces, definición general, y ahí luego te doy espacio, Víctor, para que complementes en caso de que desees hacerlo, lógicamente. Disautonomía es el nombre general para todos los trastornos del sistema nervioso autónomo, que pueden tener diferentes posibles causas y representarse también con diferente sintomatología en los pacientes. El sistema nervioso autónomo es el que regula muchos de los órganos de nuestro cuerpo: respiración, circulación, digestión, ritmo cardíaco y así muchas de las funciones automáticas que tenemos en el día a día. Entonces, este trastorno puede hacer que algo falle gatillado por un, un contexto o incluso sin motivo aparente. Y eso es lo complejo también de la dificultad del diagnóstico, porque no se sabe muy bien por qué o qué es lo que causa este trastorno del sistema nervioso autónomo en muchos casos. Y dentro de los 7 síntomas más comunes que están estudiados y reconocidos, que también ha sido muy difícil por esto mismo de la dificultad en el fondo de definir la disautonomía, están los 7 que define la American Autonomic Society, que son mareos, fatiga, personas que suelen estar con cansancio extremo, por así decirlo, que se cansan muy fácilmente. Está también problemas de concentración, querer decir algo y que se te olvida qué vas a decir, o ir a buscar algo y que se te olvida qué fuiste a buscar, y en general problemas de concentración. Se encuentra también problemas digestivos, por lo que, bueno, ahí el doctor nos va a contar después de esta introducción de disautonomía por qué es tan difícil de diagnosticar, pero problemas digestivos que pueden hacer que se desvíe un poco el diagnóstico, que son muy regulares o recurrentes en las personas que pueden tener disautonomía. También están palpitaciones o taquicardias, y aquí se ve lo del ritmo cardíaco, que nuestro invitado es experto por cardiología. Está también dificultad para permanecer de pie por mucho tiempo por el tema de circulación. Y en el número 7 podrían haber dificultades respiratorias, como sentir que te falta el aire o cosas por el estilo. Entonces esos son los 7 que se reconocen para poder decir que una persona podría tener disautonomía. Y por favor, aclarar, esto no es un diagnóstico. En caso de que sientan que tienen muchos de los síntomas, los invito a que consulten a un médico, a algún especialista, porque siempre va a ser mejor tener el diagnóstico de un especialista, no por medio de un live. Entonces, hablamos un poco de qué es la disautonomía, cuáles son estos 7 síntomas comunes que tienen las personas. Y aquí me gustaría darle el micrófono, por así decirlo,
a doctor Víctor para que nos cuente sobre esto, sobre la dificultad que puede tener una persona para recibir el diagnóstico de la disautonomía. Ámbar, estuvo muy bien la explicación que realizaste, porque va directo a la pregunta que tú me estás realizando. Eh, Has hablado de que el paciente puede tener múltiples síntomas. Afecta la frecuencia cardíaca, la presión, el tema gastrointestinal, también puede afectar el tema de la visión, ¿ya? Entonces, si una enfermedad tiene múltiples síntomas, por sentido común, ¿cierto? Va a ser difícil enfocar cuál es el diagnóstico exacto del paciente. Por eso es súper importante lo que está realizando con la fundación, para que nosotros, los médicos, tengamos conciencia de que esta patología existe y buscarla de manera dirigida, porque generalmente cuando no hay una cosa muy clara, los estudios son bien dispersos, no son bien enfocados a buscar esta enfermedad. Perfecto. Y en ese caso, eh, como podríamos decir que esta como principal dificultad que puede tener una persona para recibir este diagnóstico es precisamente este tema de los síntomas, que varían mucho en una persona que puede tener sintomatologías que afectan diferentes sistemas, como el digestivo, el respiratorio, el cardíaco, y además, entre dos personas también varía mucho. Entonces me imagino que eso a la hora de hacer el diagnóstico es más complejo. Sí, es más complejo, pero si tenemos en nuestra cabeza, ¿cierto? Este diagnóstico, lo vamos a poder encontrar. El Perfecto. punto es que uno encuentra, como dicen, uno encuentra lo que busca. Porque si nosotros no pensamos que existe este diagnóstico, nunca lo vamos a encontrar. Y el paciente Perfecto. va a consultar y seguir consultando sin nunca tener un diagnóstico. Oye, y en ese sentido, una persona que llega con las consultas, ¿cuáles serían los exámenes que se le harían o los métodos que se utilizan para poder hacer el diagnóstico? Sí, mira, eso es súper importante porque los exámenes cardiológicos o en general los exámenes médicos tienen que ser bien dirigidos. Ujú, No sacamos nada en pedir todos los exámenes que tengamos a la disposición ujú. sin tener una sospecha diagnóstica. Perfecto. Entonces lo principal es tener la sospecha de tener esta enfermedad. ¿Y cómo nosotros tenemos esta sospecha? Esta enfermedad se puede dar a cualquier edad y entre hombres o mujeres, pero frecuentemente es en mujeres y mujeres jóvenes. Ese es el nicho, ¿ya? Ujú, Entonces, si una mujer eh, te comenta estos síntomas y tú con la historia que le sacas al paciente, el examen físico, descartas como las cosas más importantes. Por ejemplo, que no tenga una arritmia, que eso nada que con la disautonomía, o que tenga un problema al corazón, como un infarto, cosas ujú. grandes, las descartas, tienen que enfocarte en buscar esto. Y en relación a los exámenes, hay muchos exámenes que están a disposición, pero el problema es que la palabra disposición es a nivel de grandes centros. A nivel chileno, todo está en Santiago. En el norte, si no me equivoco, con un dato que tú me diste, están en Antofagasta, en Talca y en Concepción. Pero de Concepción para el sur, nosotros no tenemos la posibilidad de hacer el diagnóstico exacto. Ujú. Y Claro, ese es como el problema. El problema es que podemos sospecharlo, pero el problema es cómo hacemos el diagnóstico. Pero tenemos perfecto. métodos un poco artesanales, que igual están validados. Ujú. No sé si los comento al tiro. Bueno, comentemos en este Mira, momento. como tú bien dijiste, acá lo más importante son los síntomas. Y los síntomas van a afectar la frecuencia cardíaca, la presión y la respiración. Eso es como lo fundamental. Y en un nicho más pequeño de pacientes van a afectar el tema gastrointestinal y también la visión. Pero como sabemos que es lo principal, el problema del pulso y Ujú. la presión,
¿cómo nosotros podemos hacer el diagnóstico? Y el diagnóstico lo hacemos sabiendo cómo se produce esta enfermedad. Ujú. Y esta enfermedad se produce, a grandes rasgos, es que el sistema nervioso autónomo, que es es la parte eléctrica que regula la respiración, la presión y el pulso, no funciona de manera adecuada, está como alterado, no funciona bien. Entonces nosotros, ¿cómo podemos eso objetivarlo? Lo Ajá. podemos objetivar midiendo la presión arterial y el pulso sentado y después parado. Si hay una diferencia en las presiones y en el pulso, Ujú. nos acercamos al diagnóstico. Eso es como lo más artesanal para hacer un diagnóstico. Y si le ponemos número a eso, si la paciente está sentada y tiene presión 120-80, Ujú. se para y le baja a 160, estamos acercándonos al diagnóstico. Ujú. Porque la sistólica le bajó 20 y la diastólica le bajó 20. Y eso es acercarse al diagnóstico. Eso es para empezar. Perfecto. Me encanta porque cuando tú lo cuentas, me imagino a mí misma en mis, ¿cómo se llama? En mis consultas médicas, porque yo me hago chequeos por lo menos, estoy intentando una vez al año para poder saber que voy bien, que no he empeorado los síntomas ni nada de eso. Y siempre me hacen eso, me acuestan primero, me miden la presión y luego me hacen sentarme rápidamente midiéndome la presión, que es como lo que tú decías, de sentado parado, como que me cambian de posición para ver cómo reacciona mi sistema nervioso autónomo. Ámbar, ahí Entonces, están preguntando si este es un tiltes económico. Yo te puedo decir que sí, es un tiltes económico. claro, más económico, pero no siempre llega al diagnóstico necesariamente, ¿sí? Sí, eso es un muy buen punto, porque eh, nosotros podemos hacer el diagnóstico de la manera como bien artesanal, como esta, Ujú. ¿ya? Pero el punto es que al estar de pie no me genera la búsqueda que me genera el tiltes. Con el Ujú. tiltes yo puedo hacer el diagnóstico de la hipotensión en un tiempo más prolongado. Ujú. Y Entonces, creo que aquí no soy experta, pero creo que también ese examen te entrega específicamente el tipo de disautonomía, porque entiendo que, por ejemplo, la mía es de intolerancia ortostática y dentro de la intolerancia ortostática puede estar el POTS y así como diferentes variedades de disautonomías. Y de lo que he ido aprendiendo, y ahí si tú tienes más información, encantadísima, te entrego un poco más de detalle, como de qué tipo de disautonomía podría ser. sí, eso es súper importante, porque a grandes rasgos, ¿cierto? Hay varios tipos de disautonomía y como el principal o el que todos conocemos es la intolerancia ortostática o la hipotensión ortostática, o sea, que te baje la presión, Perfecto. pero tenemos el efecto como reaccionario a que te baje la presión, que el pulso te suba, la Claro. presión, perdón, la frecuencia cardíaca suba. Ujú. Y para hacer ese diagnóstico de que la frecuencia cardíaca te suba, si tú, estando sentada o en el tiltes, basalmente estás con un pulso de 80, Ujú. y hacerte los movimientos del tiltes te sube 30 más a 130, ya haces el diagnóstico de taquicardia postural paroxística, o el POS, El POTS, perfecto. o que te suba sobre 120. Esos son como los dos enfoques, que te baje la presión o te sube el pulso. Perfecto. Qué interesante. Ahí, respondiendo algunas preguntitas del chat, Vivi Riquel me pregunta si quedará guardado. Sí, va a quedar guardado, lo voy a compartir finalizando nuestra conversación. Vamos a dejar esto compartido para que puedan venir a verlo, si tienen alguna duda, si se conectaron un poco después o no escucharon porque algo ocurrió y no alcanzaron a escuchar, va a quedar guardado. Carlos nos pregunta también, no sé si vamos a poder responder esta pregunta, pero de todas formas te la hago, Víctor, en caso de que tengas más información, sobre cuántos doctores se encuentran diagnosticando disautonomía.
sabiendo que existen pocos estudios respecto a esto, o no tantos como quisiéramos en realidad? Yo imagino que la respuesta no sé si la vas a tener, porque es algo muy complejo, pero te dejo a ti. Tú, O sea, cuántos doctores no lo puedo decir, pero hay trabajos de investigación, ¿cierto?, que nos ayudan a hacer los tratamientos, porque cómo hacer el diagnóstico ya está como bien claro. claro. Lo, lo que está en estudio, ¿cierto?, es cuál es el tratamiento más efectivo. Y eso quizás lo conversamos al final, el tratamiento. Porque la forma de hacer diagnóstico, tenemos muchas formas. Y como bien tú nombraste, el sistema nervioso autónomo se divide a la vez en tres. En el simpático, que es el que te produce la taquicardia, el parasimpático, que es el que baja un poco las revoluciones, y el sistema nervioso entérico, que es el que irriga o inerva los intestinos. Entonces, como tenemos tres tipos de sistema nervioso, cada examen va dirigido a la alteración de un sistema. Ajá. Entonces, como tú bien dijiste, una persona puede tener la alteración del simpático, otra puede tener la alteración del simpático y parasimpático, y otra de las tres. Claro, varía mucho. Varía mucho. Y estos Entonces, son por ejemplo, los grados, ¿verdad? De que algunas personas, esto como de disautonomía leve, en realidad podría ser que le afecta específicamente a uno de los tres sistemas y una más grave quizás sería la que le afecta más globalmente, ¿no? que afecta a los tres, ellos sería como una disautonomía más grave, más compleja. Perfecto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, como ya hemos conversado, la disautonomía simpática la evaluamos con el tema del tiltes. Perfecto. ¿Ya? También tenemos otras maniobras que no sé si las has escuchado. Hay una que se llama maniobra de Valsalva. Valsalva No, no. significa, o sea, todo esto lo que estás comentando hay que hacerlo en áreas médicas y que el médico sepa lo que estamos haciendo. Sí, Valsalva ahí quiere, en paréntesis, por favor, no intenten ninguno de estos exámenes caseros en sus casas. Si tienen dudas, por favor, un especialista. sí, porque son, entre comillas, caseros, pero hay que hacerlos con supervisión médica. El Valsalva es apretar la guata, ¿ya? Y evaluar la respuesta de la presión y la frecuencia cardíaca. Si hay cambio o no hay cambio. Entonces, son varias formas que uno puede acercarse al diagnóstico. Perfecto. Bueno, y la siguiente pregunta en realidad va asociada al tratamiento. Así que parte de esta pregunta es un poco el enfoque sobre si existe algún tratamiento estándar de disautonomía y ahí complementando con lo que pregunta José Moreno, como cuál sería este tratamiento o cómo se pueden prevenir los síntomas. José Moreno será doctor. Sí, mira, lo más importante de esta enfermedad es conocer la enfermedad, Perfecto. saber cómo se produce y saber lo que uno tiene, entenderlo, para asimilar lo que uno tiene. Luego, en relación a eso, hay que saber que los tratamientos parten del nivel básico al más avanzado. El nivel básico, no sé si lo habíamos conversado antes, existen maniobras de contrapresión. ¿Eso qué significa? Maniobra de contrapresión es generar contracción muscular voluntaria, por ejemplo, cruzando las piernas y apretándolas. Eso me va a generar aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la presión arterial. Entonces, si yo sé, como yo ya sé de la enfermedad, yo sé que si me paro, me va a pasar esto, me tengo que parar apretando las piernas. Perfecto. Y eso me va a aumentar la presión arterial de manera fisiológica. Eso como bien básico para estos pacientes. Saber qué podemos hacer, porque en la normalidad de la vida uno se para, se sienta, se para, o sea, Claro. es algo que lo hace toda la gente. Pero los pacientes que tienen esta patología tienen que pensar qué
estas maniobras los pueden ayudar. Yo tengo que pensar cada vez que me paro, porque me pasa eso. Si yo me paro muy rápido, es como si me hubieran desenchufado. Así que me paro lento, pero voy Eso. a usar ese tip de apretar las piernas a ver si me funciona. Porque he escuchado a otras personas que también lo hacen y ahora que entiendo también como la relación con la sintomatología para el por qué hacer eso, me hace mucho sentido y lo voy a probar. Ahí les cuento después cómo me va. Oye, lo que dijiste, eso de pararse lento, igual es buena idea. Bueno, No, sí, yo me paro lento, tranquilita. Igual me da risa, por así decirlo, porque como ahora estoy representando también a Chile en el mismo mundo, siento que es muy de señorita, como de princesa. Entonces, literalmente la disautonomía me hace también comportarme de una manera como muy sutil y elegante, porque tengo que hacerlo, porque me hace bien también para la salud. Entonces lo encuentro cómico. Ya, pero no nos desviemos, estamos en el tratamiento. Entonces, hablamos de esto de apretar las piernas y ¿existe un tratamiento estándar o no? Yo me sé la respuesta, pero acá nuestros invitados no muchos la saben. espera, bueno, entonces partimos con que el paciente conozca la enfermedad. Perfecto. Ah, Segundo, pararse lento y está este concepto de maniobra de contrapresión, perfecto. que es apretar las piernas. Tercero, antes de partir con remedio, existe algo que se llama entrenamiento, ¿cierto? Con basculación. Uh-huh. O sea, es entrenar a tu cuerpo constantemente en relación al tiempo que tú te mantienes parado para que no te baje la presión. Es Uh-huh. igual, tiene que ser bien controlado. Porque, por ejemplo, Ámbar, si tú te paras rápidamente, no sé cuánto tiempo pasa y tú sientes los síntomas. 5 segundos. Es que varía, ¿sabes qué? Ahora no lo había pensado. A veces es muy rápido. A veces yo me paro y no sé, pasan algunos segundos y al tiro es como, uy. Otras veces me paro, camino un poco y llego al lugar, no sé, me paré por ejemplo de la cama para ir al refrigerador a buscar agua. Me paro rápido, voy, abro el refri y en lo que abrí la puerta del refri es como, oh, y me viene ese, me paré muy rápido y como que me agarro del refri y respiro profundamente y me ayuda como a que se me pase ese mareo, pero veo borroso, todo. O sea, ya lo interioricé y me conozco, entonces sé cómo manejarlo, pero al comienzo no entendía nada. ¿Sí? Entonces, ese punto de entrenar lo que te pasa para poder aguantarlo más tiempo, Ah, antes que baje la presión. ajá. Ya, después de eso ya viene el tema de los fármacos. Uh-huh. ¿Ya? El tema de los fármacos, eh, tenemos como tres grandes grupos. ¿Y cuál es el fin de los fármacos? O la idea del fármaco. La idea del fármaco, porque si estamos pensando que los pacientes son generalmente jóvenes, Uh-huh. la enfermedad se produce porque la arteria no se contrae Uh-huh. simultáneamente al estímulo que tú hiciste, que fue pararte. Ajá. Entonces, el fármaco, ¿qué va a producir? Va a producir que la arteria se contraiga y la presión no baje. Uh-huh. Esa es como la lógica del fármaco. Entonces, dicho eso, tenemos como tres grandes fármacos. Uno, después me dice si lo quieres contar, cuál estás tomando, se llama fludocortisona. Uh-huh. La fludocortisona es un fármaco que ayuda a retener sodio. Uh-huh. Y si yo retengo sodio, el sodio me ayuda a que la presión esté un poco más alta. Porque al revés que los hipertensos, yo le digo al hipertenso, coma menos sodio. Pero si yo quiero que la presión suba, le digo, le digo a la paciente que consuma sodio, pero no le puedo decir que consuma sodio así a cada rato. Entonces le damos este fármaco. Voy a mostrarles, aprovechando esto, 30 segundos o menos, pero voy lento, lentamente. En mi bodeguita secreta tengo guardados mis sachets de sal y Eso, siempre ando con uno en la cartera. Yo soy a la que el médico le dijo, tienes que comer sal. Ya, eso, sigamos. perfecto. Esa es la idea del fármaco fludocortisona. ¿Ya? El, Retener el sodio, para entonces.
tener sodio. Perfecto. El otro fármaco se llama agonista alfa. ¿Ya? Es como un nombre más misterioso. Sí, eso no Agonista había alfa. escuchado. El agonista alfa, que el más famoso, se Ujú. llama midodrina. Minodrina, perfecto. ¿Y qué es lo que hace este fármaco? Hace que la arteria Ujú. esté más vasocontraída, como que se aprieta más. Perfecto. Porque el sodio hace que entre más agua a la arteria. Ah, ok, ok. Y el agonista hace que la arteria se apriete. ¿Ya? Se llama midodrina. Perfecto. Y el tercero, que también se describe, es la paroxetina. Paroxilina. ¿Ya? Perfecto. O sea, en resumen, hay que seguir la lógica de lo básico, que es saber la enfermedad, y al Ujú. final, ¿cierto? Los tratamientos médicos que tienen que obviamente ser indicados por un especialista. Ajá. No, no, Y dependiendo de cada caso. dependiendo de cada caso. No es cosa de escuchar este live e ir a comprar No, los remedios. no lo haga, por favor, no está recomendado. Como dice usted, no lo intente en casa. No le Pero bueno, aquí nos preguntan, perdí la pregunta, acá está. ¿Cuánto dura el tratamiento? Ya que estamos hablando de tratamiento, ¿cuánto dura un tratamiento si es que es crónico o no? O sea, lamentablemente, esto es una enfermedad crónica. No, aunque tomen las pastillas, no es que se te vaya a pasar. Ujú. Hay que aprender, como yo creo que tú lo haces, Ámbar, aprender a vivir con la enfermedad. Así es. Perfecto. Avanzando, nos han hecho varias preguntas, pero mientras Ámbar, tanto voy a continuar con las que tenemos preparadas para el live y ya finalizando, si nos queda un tiempo, vemos algunas de las preguntas que nos han hecho. También los invito abajo, hay un signo como esos de caricatura con un signo de pregunta, donde ahí pueden dejar preguntas para que queden específicas y no se pierdan en el chat. Y como resumen para los que se vienen conectando y quieren ver posteriormente este live que va a quedar guardado, hicimos una introducción de quién es nuestro invitado del día de hoy, el doctor Víctor Moreno, que es médico especialista en cardiología de Temuco. Hablamos de qué es la disautonomía, cuáles son los 7 principales síntomas de la disautonomía, la dificultad de llegar a un diagnóstico para los pacientes que tienen disautonomía por esto mismo de la variación de los síntomas, y posibles tratamientos que puede tener una persona por nivel, cómo van como evolucionando, cuáles serían como nivel 1, nivel 2, nivel 3 y así, en los tratamientos que se le podría indicar a una persona por un especialista. Y también hablamos que es una enfermedad o una condición de salud crónica y que uno tiene que aprender a vivir con esta condición. Y ahí también los especialistas te pueden ayudar, dependiendo de tu condición específicamente, a ver el tratamiento más adecuado para que tú puedas convivir con la disautonomía, con estos trastornos del sistema nervioso autónomo. Algo muy importante en estas enfermedades invisibles es la visibilización, porque así como dice su nombre, no se ven a simple vista. O sea, yo creo que los que no me conocen y me están viendo hoy día, yo les digo, tengo un trastorno del sistema nervioso autónomo, dicen, ya, pero no se te nota. Efectivamente, así como se dice, es invisible, no se ve a simple vista. Y por lo mismo quería preguntarte a ti, Víctor, ¿qué opinas tú y cuál crees que es la importancia de estar visibilizando estas enfermedades invisibles? yo creo que es muy importante, primero, todo lo que estás haciendo tú en la visibilización de esta enfermedad, porque a nivel cultural de la sociedad Ujú. es una enfermedad que no se conoce. Y como no es una enfermedad que no se conoce, el área médica, enfermería, etcétera, no es una enfermedad que uno vaya a buscar dirigidamente. Ujú. Entonces, eh, todo lo que es fomentar la información de esta enfermedad va a ser muy bueno porque va a incentivar a la gente que trabaja en el área de la salud a tener una búsqueda más activa de esta patología. Perfecto. Buenísimo. Y ahí en ese sentido, yo conozco que
existe la posibilidad de llegar a un diagnóstico tanto por un neurólogo como por un cardiólogo, y por lo mismo quería preguntarte cómo puede el trabajo colaborativo entre médicos ayudar también a llegar a un diagnóstico más certero, tanto de disautonomía como de otras condiciones de salud no visibles. Sí, esta patología está, ¿cierto?, en el límite entre neurología y cardiología, Uh -huh. porque el origen de la enfermedad, como ya lo dijiste muy bien, es del sistema nervioso autónomo, y el Uh sistema -huh. nervioso lo ve el neurólogo, Uh -huh. pero los síntomas se reflejan en la cardiología. Ajá. Entonces, el paciente va a consultar al cardiólogo, porque le baja la presión, se siente mal. Entonces, acá la idea, ¿cierto? Si buscamos un manejo ideal, ¿cierto? Entre especialidades, sería hacer, ¿cierto? Un grupo o un team de esta patología entre el neurólogo y cardiólogo y manejarlo en conjunto. Bueno. Eso, no sé si existe en alguna parte, yo creo que no, pero sería lo ideal, trabajar en conjunto entre neurólogos y cardiólogos. Perfecto. Bueno, Pero si es que no existe, es una oportunidad. pero lamentablemente, como tú bien lo has vivido, esta es una patología de difícil diagnóstico, es un diagnóstico como de descarte. Se busca todo, 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 y al final se piensa en la disautonomía. Entonces acá lo principal para, los, para nuestra área, ¿cierto? Enfocar bien al paciente que estamos viendo y hacer lo que se llama una buena anamnesis. Eso es preguntar harto, eh, preguntarle sobre tu vida diaria, cuando te sientas, cuando te paras, sientes alguna molestia, o cuando te levantas de la cama y te paras, sientes molestia. Ujú. Ser bien como incisivo en las preguntas. Esa es la única forma de poder encontrar el diagnóstico. Perfecto. Ah, y lo que no te comenté Ajá. era el tratamiento ya casi de shock, es como lo último, que es cuando las disautonomías son muy graves. En pacientes que tienen frecuencia cardíaca eh, muy alterada o hacen síncopes, Ujú. desmayos simplemente, que es un nicho muy, muy pequeño, hay que evaluar la posibilidad de un marcapaso. Ah, perfecto. Yo había escuchado de algunos pacientes con disautonomía que llegaron a ese punto del marcapasos. Pero eso es un nicho muy pequeño y eso Ujú. ya es bien extremo. Ya, perfecto. ¿No? Eso es como el menor porcentaje de los pacientes que tienen esta enfermedad Ujú. les pasa eso. Ujú. Bueno, y respecto a los cinco, bueno, yo descubrí la disautonomía, de hecho, mi manera de decirlo es, yo agradezco un poco mis desmayos porque siento que gracias a que era lo más notorio, llegué a un diagnóstico, porque estuve 4 años buscando qué me pasaba porque me estaba desmayando. Ahora por suerte ya es algo muy pequeño, podría decir que casi nunca me desmayo, pero sí yo descubrí la disautonomía porque me empecé a desmayar. Pero tal como tú dices, es un pequeño porcentaje el que llega a los desmayos, pero es por el motivo también que es un poco conocida. Y ahí también la importancia de visibilizar y conversar sobre esto, porque muchas veces una persona te dice que tiene esta condición y el conocimiento popular muchas veces es, los que se andan desmayando siempre. Y ok, hay algunas personas que en sus sintomatologías tienen eso, pero no es todas las personas con disautonomía los que llegan a los síncopes. Así que importante también ahí mencionar esto. Oye, yo quería hablar también un poco de Temuco, porque tal como mencionaste, hoy día la salud no está, todos los tratamientos que pueden haber, todos los exámenes, no está tan distribuido a lo largo del país, está más concentrado en ciudades más grandes, como mencionábamos, Antofagasta, Santiago, Concepción. Entonces no sé qué crees tú, quizás, así como tirando ideas que se podría hacer para poder beneficiar o ayudar también a pacientes que podrían tener este diagnóstico para llegar al tratamiento adecuado.
O sea, primero yo creo que hay que partir con las cosas que tú estás realizando, Ujú, que es fundamental. Y acá el cambio lo tiene que hacer, ¿cierto?, el sistema público y privado en relación a tener el examen de elección, que es el TILTES, que es la tabla o mesa que se va moviendo, ¿cierto?, de un lado para otro. ujú, Y teniendo eso, yo puedo hacer el diagnóstico de certeza. Si no, voy a tener que seguir, ¿cierto?, con este método bien artesanal, que es tomar la presión sentado o parado, y se van a hacer diagnósticos no adecuados. Entonces, acá son cambios a nivel ya central, ¿cierto?, de salud, que se le ponga un enfoque a esta patología que no está valorada en su dimensión. ujú. Así es. Bueno, Y seguimos pensando entonces. Algo más querías decir, perdóname. sí, que es importante saber qué es síncope, qué significa síncope, porque ¿qué es? La palabra síncope significa compromiso de conciencia súbito, o sea, un Mm, compromiso de conciencia que tú no te das cuenta que te desmayaste. Ahí sí. volví. Sí, el síncope es desmayarse, Ujú. pero ¿Con, sin tener conciencia de que te desmayaste. con pérdida de conciencia en ese caso sería? Sí, o sea, te desmayas, caes, pero te das cuenta que te desmayaste cuando Al amaneciste en despertar. el suelo. Sí. Eso me ha pasado a mí 2 veces en mi vida. Ya, eso es como Las síncope. tengo contadísimas. Lo otro, todo el resto, se puede llamar mareo, lipotimia, etcétera. O sea, si tú te ¿Pre-5 también? pre-síncope, Perfecto. por ejemplo, si tú te das cuenta que te vas a desmayar, Ujú. esa sensación de que viene algo, eso no es síncope. Ah, perfecto, perfecto. Síncope es cuando tú no te das cuenta. Ujú. Eso es muy importante. Oye, me gustó esa aclaración, me gustó. La verdad no conocía 100% esa diferencia. Yo sabía que el presíncope es como cuando casi, casi te desmayas y tienes como ese síntoma, pero no alcanzas a pasar al otro lado, por así decirlo. Y el síncope es cuando ya pasas, pero no sabía ese detalle tan importante del no darse cuenta. Así que muchas gracias ahí por Claro. esa definición, sí, por ese dato. Oye, ¿y qué consejo le podrías dar a los pacientes que están en busca de diagnóstico de esta condición? Ya primero acercarse a un médico para partir. Eh, y ojalá ese médico, ¿cierto?, tenga el concepto de lo que estamos conversando Ujú, y pueda hacer un diagnóstico acertado. Pero si lo estamos viendo desde el punto de vista del paciente, lo más importante es que cuando uno va a un doctor, es tratar de decir los síntomas de manera clara, ujú, ¿ya? Los síntomas es lo que uno siente como paciente. ujú. Signos es lo que el doctor lo confirma, Perfecto. ¿ya? Entonces, si uno tiene síntomas, lo ideal es que cuando uno va a un doctor, le diga con claramente las cosas que a uno le pasa, no, no tan general, porque si uno habla muy general, el médico no va a entender mucho. Ujú, Entonces, si nos enfocamos a este live, hay que ser como bien preciso en las cosas. Por ejemplo, doctor, sabe que yo cuando me levanto, me paro, me empiezo a desmayar. Y eso ya te está acercando al diagnóstico. ujú, Pero si uno no dice esas cosas, es muy difícil acercarse al diagnóstico. ujú. Exacto. De hecho, ahí les voy a compartir, una vez que publiquemos el live, en la siguiente historia, una vez publicado, les voy a subir un Reels que hice hace un tiempo y vamos a seguir subiendo Reels ahí. Y también luego te voy a escribir ahí, doctor, para ver si tienes más consejos que podamos representar en formato de Reels informativos como cápsulas para que las personas también puedan tener esta información, pero en ese específicamente habla de esto mismo,
de tener un detalle de cómo te sientes, de cuáles son tus síntomas, de cómo van evolucionando, variando, si te hiciste algún examen, algún médico te recetó hacerte un examen, cómo salió ese examen, y guardar todo ese respaldo para luego cuando vayas a una hora al médico, por algún motivo, alguna sospecha de algo, tú puedas entregarle todos los antecedentes que tengas sobre cómo te has ido sintiendo y los exámenes que te has realizado, y eso le va a ayudar enormemente al especialista para poder llegar a un diagnóstico más acertado también. Así que como Eso. recomendación, y yo creo que para todos, no solo para quienes tienen condiciones de salud poco visibles o disautonomía, llevar este registro con cómo uno se siente. ¿No? Buenísimo. Uno agradece mucho cuando el paciente es ordenado con su enfermedad y tiene todo bien ordenado, sus fármacos, qué le pasó, etcétera. O Es una vez verdad. que, bueno, yo también sufro de dolores de cabeza frecuentes y un doctor me propuso descargarme una aplicación para yo en la aplicación ir haciéndole seguimiento a mis dolores de cabeza. Entonces, en esta aplicación se llamaba Migraine Buddy o algo así. Yo anotaba cuándo me dolía la cabeza, por cuánto tiempo me dolía la cabeza, si tomaba o no tomaba algún medicamento, si es que había estado expuesta, no sé, a no tomar agua o a no dormir bien o cosas así, para poder después en mi cita al médico mostrarle, este fue mi historial de dolores de cabeza. Y a él le ayudaba mucho eso. Finalmente vivo con dolor de cabeza y lo dejé ahí, pero porque la opción era tomar medicamento todos los días y yo personalmente preferí no hacerlo. Era manejable, podía vivir con este dolor de cabeza. Pero sí, como dices, llevar un seguimiento es muy, muy, muy importante. Ya nos estamos acercando al final de este live. No sé si tienes algún otro mensajito que decir, y si no, tengo un juego que me gusta mucho realizar al finalizar los lives, que también es un poco más dinámico como para conocerte un poco mejor. Hay varias preguntas que no alcanzamos a responder también, ahí si quieren las pueden dejar como comentarios una vez publicado y vamos a ver cómo podemos ir respondiendo. Yo creo que como mensaje para ti es que sigas con mucha fuerza con lo que estás haciendo, porque colabora mucho con la salud, ¿ya? Lo que tú haces, porque empiezas a mostrar esta patología, que es algo que lamentablemente no es algo que se muestre de manera masiva, es algo bien, es como un diagnóstico escondido, no, no se sabe, el paciente queda en la nebulosa, ¿ya? Pero la idea es que el paciente o la gente que nos está viendo en este live disemine lo que estamos conversando, y si tienen alguna persona que te cuenta esta historia, cuéntale lo que estamos hablando acá y que vaya a un cardiólogo con la idea de que puedes tener esta enfermedad, porque uno como médico tampoco sabe todo. Y es muy importante que el paciente te cuente lo que siente o lo que tú crees que puede ser, igual es una ayuda. Perfecto, así es. Si tienen algún conocido, alguna conocida o tú mismo que estás viendo este live, te invitamos a consultar a un especialista con los antecedentes que tengas. Si tienes un amigo o una amiga, envíale este live. Hoy día te conviertes oficialmente en un embajador de esta condición de disautonomía y nos puedes ayudar con tu granito de arena, compartiendo, comentando, poniéndole like, dejando un corazoncito azul o turquesa en los comentarios. También nos estás ayudando a hacer más visible este live. Así que los invito también a hacer eso y a seguir al doctor y a Corazón Turquoise. Y ahora el jueguito. La idea es que yo te diga algún concepto y tú me tienes que decir lo primero que se te venga a la mente con ese concepto. ¿Ok? Ya, Tú me dices cuando estás listo. listo, listo. ¿Listo? Sí. Comida. Tairines, Airines. País. Inglaterra, Inglaterra. Animal. un perro, Un perro. Color. azul, Deporte. triatlón, Y corazón. turquesa, Buenísimo. Bueno, con este juego finalizamos nuestra primera
charla, nuestro primer conversatorio del segundo ciclo de Conversaciones Corazón Turquesa. Muchísimas gracias, doctor Víctor Moreno, por haber participado el día de hoy con nosotros, por haber compartido y habernos aclarado muchas cosas que creo que son muy interesantes, así que los invito a volver a ver este live o compartirlo, como mencionamos, con alguien que crean puede interesarle. También los invitamos a seguir participando en las siguientes instancias de Conversaciones Corazón Turquesa todos los martes a las 8 de la noche. Un abrazo grande y nos vemos en la siguiente edición de Conversaciones Corazón Turquesa. Creo que el doctor Víctor se quedó pegado. Pero bueno, un abrazo grande a todos. Vamos a esperar unos segunditos a ver si el doc se despega, si vuelve su señal. Gracias a todos ustedes quienes participaron el día de hoy con nosotros. Y se nos desconectó el doc. Pero bueno, muchas gracias a todos y todas nuevamente. Los esperamos en la siguiente edición de Conversaciones Corazón Turquesa.